Hola amigos, ¿cómo están este día? Sabe que he estado viendo estos días mucho sobre la Constitución en El Salvador, el de Honduras, el de Estados Unidos. Quería aprender más. Pero cuando entré al ver la Constitución de El Salvador, wow, qué complicado. Gracias a Dios por los abogados constitucionales, por la sala constitucional, que ellos tienen la última palabra en esto. Siempre se ha respetado en otros periodos. Esta vez pues la oposición como que no quiere respetar lo que ellos dicen, pero al final amigos ellos tienen la última decisión. Ellos son quien interpreta la Constitución y dan los fallos. Pues hablo de esto por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, la persona que ahora va a tomar el lugar temporalmente, podemos decir, la presidenta interina, así le están poniendo muchos medios de comunicación a nivel mundial, así lo dice la BBC de El Salvador en este momento, que va a sustituir a Bukele durante 6 meses. Ahora, yo he estado viendo algunas declaraciones de parte de unos funcionarios y como que ellos se contradicen o parece que se contradicen. Pero la pregunta es, ¿se están contradiciendo de verdad o es que tal vez uno tiene más información que el otro? Vamos a empezar, amigos, con esto porque sí creo que es importante platicar. Yo quiero decir desde antes que yo no soy ningún experto, pero con mis conocimientos, pues yo he venido estudiando y tengo algunas cosas subrayados. Ahora, algo que es muy importante ver sobre la Constitución de El Salvador, que yo no sabía, imagínense que dice que ha habido 13 constituciones, 13. Yo no lo podía creer cuando yo lo leí. Incluso si usted entra a jurisprudencion.go.sb, que es un sitio del gobierno, usted puede leer todo lo que tiene que ver con las diferentes constituciones. Y una cosa que quedó muy claro para mí, cuando le convenía a la persona que estaba en el poder, pues se cambiaba la constitución. Incluso hay una frase aquí que dice que debido a las experiencias dictatoriales y de abuso de poder de los presidentes de turno, se iba cambiando la constitución. O sea, si les convenía, pues lo cambiaban. Y no es que les ponían algunos nuevos artículos, muchas veces era empezar de cero, otras veces solo copiaban y pegaban y cambiaban ciertas cosas, pero ha habido 13 diferentes constituciones. La última, pues, fue en 1983. Estaba viendo yo la Constitución de Estados Unidos. La diferencia es que solo ha habido uno, pero han habido reformas. Han habido algo que ustedes conocen como amendments. Son enmiendas y han habido varias enmiendas, pero el corazón de la Constitución siempre ha estado intacto. Hay veces con el cambio de los tiempos, por ejemplo, cuando se entró a lo que es la era digital, pues había ciertas cosas que se tenía que añadir, pero no se cambia la constitución completamente. Pero sí, ha habido muchas enmiendas en lo que es la constitución de Estados Unidos. El primero fue apenas como 14 años después que se escribió o se ratificó la primera constitución, que fue en 1787, y después se reformó en 1791, pero no se cambió la constitución, solo hubo enmiendas. Llegó Guillermo Gallegos a la Asamblea Legislativa y también Ernesto Castro y le hicieron la misma pregunta a las dos personas. Ellos querían saber cuándo o si hubo juramentación de la señora Claudia Juana Rodríguez de Guevara, si la juramentaron como presidenta de El Salvador. Pero la situación es que ella, así como yo he leído, ella no es la presidenta de El Salvador. El presidente es Nayib Bukele. Ella es la designada presidencial.
en el de Honduras. Dice que en Honduras el papel de los designados presidenciales ha quedado rezagado e incluso ha llegado a ser cuestionado debido a su falta de presencia en la toma de decisiones del gobierno. Dice que según la Constitución de la República, y recuerden que muchas de estas constituciones se parecen mucho, dice que los designados presidenciales deben cumplir las funciones del presidente en ausencia temporal. O sea, el presidente Bukele no renunció a su presidencia. Y creo que allí es donde muchas personas se confundieron, incluyendo yo mismo. Él no dijo yo renuncio. Él pidió un permiso. Es un permiso, una licencia para apartarse 6 meses y alguien que él escoge, y claro, tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, va a tomar esas funciones. Ahora, si usted quiere llamar a esa persona presidente, ok, está bien. O presidente interino, está bien. Muchos dicen, ella es la primera presidenta mujer de Salvador. Yo no lo veo así, porque para mí debe ser alguien elegido por el pueblo por votos. Pero para mí el presidente Bukele sigue siendo el presidente que ha tomado una licencia por 6 meses, igual que el vicepresidente, para la campaña política, algo que tiene que hacer porque así lo interpretó la Sala Constitucional cuando estudiaron la Constitución sobre la reelección. Algo que a mí me parece ridículo, pero bueno, al final así es. Yo he hablado con muchas personas sobre eso y dicen, pero ¿por qué no puede hacer campaña siendo presidente? ¿Sabe que hace un par de años atrás, cuando había problemas con lo que es la asamblea, que no le aprobaban nada, ¿se acuerda cuando Arena FMLN mandaba? Yo dije, ¿por qué él no hace como una gran reunión, un evento en el Estadio Cuscatlán y habla de lo que quiere hacer con el país y lo que están haciendo? Porque aquí se ve eso. Cuando un presidente pues está en sus funciones, hacen grandes eventos y llenan estadios o llenan coliseos y cosas así. Incluso hacen campaña siendo presidente. Pero en El Salvador eso no es permitido porque no se puede hacer campaña estando en funciones. Algo que, bueno, nos hemos tenido, personas como yo, hemos tenido que acostumbrarnos a aprender que así son las leyes en El Salvador. Pero qué bonito sería, ¿verdad? Que una vez cada 3 meses, 6 meses, uno puede ir a un gran evento del presidente, pero por cuenta no se puede hacer si eso se puede interpretar como campaña política. Entonces, vienen y le preguntan primero a Guillermo Gallegos y también le preguntaron a Ernesto Castro, ¿por qué no juramentaron? Porque muchos decían, ok, si ella es la nueva presidenta, entonces tenía que ser juramentado. Pero es que ella es la designada presidencial. Hay una diferencia en lo que yo he leído. Pero él dijo algo que creo que es muy correcto. No sé la primera parte, porque en estos casos sí dice que, bueno, hubo una juramentación. Y recuerden que quien juramenta es el presidente de la Asamblea, así como hizo Norman Quijano cuando era el presidente de la Asamblea, pues él juramentó al presidente Bukele en 2019. Pero lo que él sí dijo es que esto es algo nuevo para nosotros. Y sí, esto es algo nuevo, nunca se había hecho en la Asamblea. Escuchemos las palabras primero de Guillermo Gallegos. Una consulta, ¿hubo juramentación de la designada presidencial? No hubo juramentación. No está contemplado la juramentación porque ella pues simplemente es la designada del presidente. El presidente no deja de ser el presidente del país sin atribuciones, pero ella tiene todas las facultades como para sancionar decretos legislativos y pues se determinó que no era necesario pues el juramentarla, sí elegirla en votación nominal y pública.
Diputado, pero en el artículo 131, en el inciso 2, dice que tiene que ser juramentada públicamente. 235, Bueno, perdón. como yo he dicho, esto es un nuevo procedimiento legislativo que estamos estableciendo para el futuro. Es por primera vez que se da. Nunca se había dado. Las otras personas que han sido designadas es por el periodo de 5 años, si faltara el presidente por cualquier situación, o el vicepresidente, muerte, o que salieran del país los dos. Entonces entra un designado, pero en este momento es una nueva situación que no estaba contemplada, y a juicio nuestro no era necesario juramentarlo. Ok, mire la parte que él dijo allí. El presidente sigue siendo presidente, pero sin funciones, pero sigue siendo el presidente. O sea, él no renunció a su cargo. Eso es lo que Guillermo Gallegos estaba explicando. Ahora, cuando se habla de la juramentación, él dice, bueno, no la juramentaron, o por lo menos él no vio con sus ojos que la juramentaron. Ahora, ¿dónde viene Yo no lo veo ni como controversia, pero usted sabe que hay gente que ha tomado esto y lo está haciendo un poco grande. Tenemos a Ernesto Castro, porque le hicieron la misma pregunta. Presidente de Asamblea Ernesto Castro asegura que Claudia Juana Rodríguez sí se juramentó. Ahora, si alguien la iba a juramentar, sería Ernesto Castro. Así como Norman Quijano juramentó a el presidente Bukele en 2019, que todos nosotros, pues aquí lo vimos, incluso para que no haya ninguna duda, ahí está parado él, el presidente Bukele está levantando la mano, pero la pregunta es, ¿Claudia Juana Rodríguez se tiene que juramentar? No sé. Esa es la pregunta del millón. Guillermo Gallegos dice que no era necesario porque es una designada presidencial. Él sigue siendo, el presidente Bukele sigue siendo el presidente, solo que ella va a hacer las funciones administrativas, podemos decir, en estos 6 meses. Pero escuchen lo que dijo Ernesto Castro cuando le preguntaron lo mismo. Presidente, presidente, ¿por qué no hubo una juramentación de la designada presidencial? Y en ese sentido, ¿cómo queda establecido el procedimiento para elegir a designados presidenciales? Sí hubo juramentación. Ajá. Sí, se juramentó. ¿A dónde se juramentó, presidente? Sí, aquí en esta Asamblea Legislativa se juramentó. ¿Por qué no fue público? ¿A dónde dice? No, pregunto yo. Sí. No, no tenía que ser público. ¿Y cómo queda establecido el procedimiento, presidente? Ya quedó establecido. No, pero entonces, ella ¿cómo? es la designada por el presidente. Sí, pero el procedimiento para elegir a designados presidenciales de ahora en adelante queda de esa forma, ya no serán con ternas para primer y segundo designado. Quedará tal como lo dice la ley. Nosotros decimos tal como lo dice la ley. Ok, entonces Ernesto Castro, pues él fue muy claro y directo y dijo, ella es la designada por ¿quién? Por el presidente, y lo aprobó la Asamblea Legislativa. O sea, ellos aprobaron lo que el presidente Bukele quería. 6 meses para su campaña. Ella queda como la designada por él para la presidencia y dice que fue juramentado. Puede haber sido en la oficina de Ernesto Castro, no sé. Tal vez Guillermo Gallegos no lo vio, pero al final del día no sé si era necesario levantar la mano, porque ella no estaba siendo juramentada como la nueva presidenta de El Salvador. Entonces, cuando se habla de una nueva mujer presidente, o sea, la primera vez que una mujer llega a ser presidente, yo no sé si eso es totalmente correcto. Puede ser que sí, pero al final el presidente Bukele sigue siendo presidente con una licencia de 6 meses y ella es la designada temporal, podemos decir. La BBC habló de Claudia Juana Rodríguez y pusieron la foto de ella y escribieron que el nombramiento de Rodríguez de Guevara se da después de que el Congreso salvadoreño, de amplia mayoría oficialista, o sea, la mayoría son de Nuevas Ideas, le diera a Bukele y a su vicepresidente Félix Ulloa una licencia de 6 meses.
De esta forma, y a pesar de los señalamientos de los críticos, porque bueno, a la oposición no le ha gustado, ustedes escucharon a Johnny Wright y a Claudio Ortiz y todos esos grupos, dice que argumentan que la reelección presidencial inmediata es inconstitucional. Bukele superó esos obstáculos legales para competir por un segundo mandato, porque al final estos opositores pueden decir lo que quieren, pero ¿quién está encargado legalmente, quien tiene la última palabra para interpretar la Constitución? Y la última Constitución de 1983, aunque ha habido 13, que todavía es difícil creer, pero bueno, allí lo dicen los archivos del gobierno, es la Sala Constitucional, los magistrados. Para terminar, amigos, yo quiero que veamos esto. El 15 de diciembre de 1791, la Declaración de Derechos de Estados Unidos nota: el siguiente texto es una transcripción de las 10 primeras enmiendas a la Constitución en su forma original. Estas enmiendas fueron ratificadas el 15 de diciembre de 1791 y forman lo que se conoce como las Declaraciones de Derechos. Y eso es lo que han hecho con la Constitución de Estados Unidos. La Constitución, como pueden ver acá, empezó en 1787, fue cuando ya todo ya quedó firmado y aprobado, y ha habido varias reformas y enmiendas, pero no se ha escrito una nueva Constitución, no se ha cambiado todo. Por cuenta en El Salvador, sí, aunque muchas partes han copiado y pegado, pero siempre han dicho la nueva Constitución. Entonces, yo no sé si cuando presenten esta nueva propuesta que están hablando de una nueva Constitución, yo no sé si es que va a ser una reforma, va a haber enmiendas o va a ser una nueva Constitución total. Pero yo creo que mucha de la Constitución está perfecta. Solo hay ciertas cosas que se necesita cambiar. Un ejemplo con la Constitución de Estados Unidos, que antes un presidente podía quedar para siempre prácticamente. Pero llegó un momento que decidieron que no, solo 2 periodos. Entonces hicieron una reforma, hicieron una enmienda. No se cambió toda la Constitución. Y ha habido muchos casos que lo han hecho. Y es una de las mejores constituciones en el mundo. Y sí, es necesario hacer cambios porque los tiempos cambian. Ya no estamos viviendo en 1750 o 1800. Se tiene que cambiar. Pero ellos quieren utilizar una constitución de 1983 para no permitir que el presidente Bukele sea reelegido por su pueblo, quien los quiere mucho. Digamos, el pueblo quiere, con una gran mayoría, de las mayorías más grandes del mundo, que él siga por un periodo más utilizando una constitución, amigos, que sinceramente, si usted la lee y usted conoce la historia, sabe que fue escrito a conveniencia de las personas que estaban en poder en ese momento, así como había sido hecho 13 veces o 12 veces más anteriormente. Ojalá que esta vez, si hay reformas o si hay una nueva, no sé cómo la van a hacer exactamente, pero dicen que el vicepresidente ha estado trabajando en eso con muchos expertos, sea algo que ya quede fijo, y si se necesita reformar algo, se reforma, se enmienda, y no esta ley que tiene que ser 2 congresos diferentes y esperar 6 años y imagínense, algo que tal vez se necesita hacer inmediatamente. Esto ha sido algo muy interesante para mí, poder estudiar un poco sobre lo que es la Constitución de Honduras, la Constitución de El Salvador, incluso estudiando una vez más la Constitución de Estados Unidos, que ya tiempo no leía mucho de sus artículos.
Imagínense que en Honduras hay 3 designados presidenciales, 3, pero no los toman en cuenta, porque al final del día quien toma muchas de las decisiones o tal vez hace muchas de las funciones cuando no está Xiomara son los mismos familiares de ella. En El Salvador eso no se puede porque yo estaba leyendo claramente donde dice que familiares no pueden. Yo creo, amigos, para resumir todo esto, es que así como está escrito la Constitución, y no digo que en ningún momento la reelección del presidente es inconstitucional, no. Lo que pasa es que se ocupó abogados que tienen mucho conocimiento para poder buscar la forma de que el presidente puede ser reelecto y lo encontraron legalmente. Pero creo que si hay cambios en la Constitución necesita quedar claro. Y hay una cosa que sí debe quedar claro. El pueblo no es tonto. Y si el pueblo piensa que un presidente no debe seguir, no van a votar por él. Esta Constitución le quita democracia prácticamente al pueblo. Si el pueblo piensa que un presidente ha hecho un gran trabajo, le va a volver a dar su voto. Ahora ya es decisión de las personas que están escribiendo la Constitución y no sé si va a haber un voto popular o no sé cómo lo van a aprobar o solo va a ser la Asamblea, pero ya va a ser decisiones de ellos si solo son 2 periodos, son 3 periodos o es indefinido. Todo dependiendo en las elecciones. Yo no sé cómo va a quedar. Aquí en Estados Unidos son 2 periodos. Honduras ya tiene 2 periodos. Muchos países ya tienen 2 periodos. Veremos cómo va a quedar El Salvador. Pero sí, amigos, 13 constituciones a conveniencia de diferentes personas que han estado en el poder. Entonces sí, es tiempo para un cambio, para que quede un poco más claro, porque para mí un poco confuso, pero yo no soy experto. Y también algunas cosas de la Constitución de Estados Unidos también no las entendí. Pero por eso hay que respetar lo que dice la Sala Constitucional, porque allí están los expertos y ellos son los que tienen todo el poder para tomar la última decisión. Qué bueno por El Salvador. Mire, amigos, El Salvador, el logo ahora es el nuevo Salvador. El Salvador renaciendo, renacer. Bueno, para eso muchas cosas tienen que cambiar y tienen que mejorar y creo que eso es lo que está pasando. Bendiciones, hasta luego, bye bye.